Bueno, aquí tenemos un relé automotriz. Es un elemento electromecánico. Mecánico porque tiene unos contactos por donde va a entrar la corriente y va a salir. Es un contacto mecánico. Y electro porque tenemos una bobina que al energizarla se va a convertir en un electroimán y va a atraer aquí esta armadura. ¿Ok? En automotriz pues tenemos diferentes relés, siendo lo más común de 4 pines y de 5 pines. Este es el relé más convencional, también lo encontramos así en forma de cajita rectangular. Este sería el conector para ese relé. El conector pues lo podemos conseguir comercialmente de esa manera, con los cables de una vez, o también viene la sola pasta con las terminales en una bolsita y nosotros nos encargamos de hacer la ponchadura del cable para que quede como más original. Este relé pequeño, azul o negro, son los que se utilizan en electrónica, son más pequeñitos pero cumplen la misma función. Entonces estos se montan sobre todo para módulos electrónicos. ¿Qué puedo hacer con un relé? Entonces puedo ganar corriente. ¿Cómo lo hago? Tengo una señal de activación que puede ser positiva o negativa, es una señal digamos de un interruptor por el que circula poquita corriente. Y puedo activar el relé, simplemente con esta señal pequeña activo el relé y el relé, según la forma en que lo conecte, entonces va a obtener una ganancia de corriente. Lo normal es que lo conecte pues a la fuente de voltaje, a la batería, por lo tanto el actuador que yo conecte al relé va a tener toda la corriente que necesita desde la fuente, desde la batería. Entonces ahí lo que estoy haciendo es conmutando con una señal positiva o negativa para obtener una ganancia de corriente. También puedo utilizar, digamos, una señal positiva y sacar del relé una negativa. Simplemente conecto la entrada negativa al relé y pues él me dará una señal o un negativo de salida. Entonces he hecho un cambio de polaridad. De igual manera puedo activar el relé con una señal negativa y también sacar positiva, como lo mencioné aquí anteriormente, y tendríamos desde luego un cambio o una inversión en la polaridad. Veamos ahora entonces el funcionamiento del relé de 4 pines. Entonces aquí está la simbología del relé. Aquí está en símbolo de bobina y en símbolo de solenoide, ambos son utilizados, y estos son los pines que trae el relé marcados en su cuerpo, en su carcasa. Entonces 85 y 86 van a ser la bobina. 85 y 86 son bobina, no tienen polaridad. Usted puede colocarle positivo al 85 y negativo al 86, o al contrario, ¿sí? Puede ponerle negativo al 85, positivo al 86, no hay ningún problema, no tiene ninguna afectación. Cuando usted energiza la bobina, es decir, alimenta el 85 y el 86, lo que hace es cerrar este contacto mecánico, ¿ya? Cerrar este contacto. Entonces acá, por efecto del campo magnético que se genera a través del electroimán, esta armadura desciende y aquí hay una palanca. Esta varilla empuja el contacto y se une aquí el contacto para dar la salida. ¿Ok? Entonces el 30 será la salida, perdón, la entrada, y el 87 será la salida. ¿Cuándo hay salida? Cuando la bobina del relé esté energizada, es decir, cuando tenga 85 y 86 activos, con positivo y negativo, como lo quiera colocar. Entonces cuando activo la bobina, lo que hago es cerrar el relé, se cierra, y lo que entra por el 30 sale por el 87. Aquí igual, ¿no? Bobina, conecto, activo la bobina y lo que entra por el 30 sale por el 87. Esta es la configuración que encontramos de manera habitual en los relés tipo A y tipo B, es decir, la disposición de sus terminales. El 30 por un lado, en diagonal con el 87, o el 30 al frente del 87. Estas son la configuración, pero pues independiente de ello, simplemente en el cuerpo del relé, donde están las terminales, ahí vienen marcados los numeritos en caso de que tenga alguna duda de la conexión. Importante, pues debo mirar si el relé que estoy reemplazando es de tipo A para colocar uno de los mismos, o en efecto tendré que cambiar de posición las terminales, puesto que los relés A y B son diferentes.
diferentes en su posición de las terminales, porque su funcionamiento sí es el mismo. Bueno, ahora hablemos del funcionamiento del relé de 5 pines. Simplemente le hemos agregado un pin adicional, el pin 87A, que va en toda la mitad, pin 87A, pin 87A acá. Y en la simbología lo observamos que está conectado normalmente cerrado con el 30. Está normalmente cerrado, es decir, lo que entre por el 30 sale de manera inmediata por el 87A. Y cuando yo energice la bobina, que el relé tiene que conmutar, es decir, pasa aquí al 87, entonces deja o interrumpe la salida que tenía por el 87A. Es decir, en otras palabras, lo que entra por el 30 sale por el 87A de manera directa, y cuando conmute, ahora lo que entra por el 30 va a salir es por el 87 y deja de salir o se apaga lo que tenía conectado al pin 87A. Aquí lo vemos en este diagrama. Entonces está unido el contacto. Aquí tendríamos el 30 y este sería el 87A. Entonces hay unión, y cuando activo el relé a través de la bobina, entonces igual se empuja por esta varilla y hace contacto aquí a la salida del 87 y deja de hacer contacto por la salida del 87A. Bien, veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos aquí nuestro relé. Observemos que el 86 escogí conectarlo a la batería, o sea, positivo al 86, y el negativo del 85 que me activa en la bobina del solenoide del relé, el negativo lo estoy conectando aquí a un interruptor térmico, a una pera térmica, de tal forma que cuando haya incremento de la temperatura, entonces este contacto aquí en simbología se va a cerrar y me va a permitir el paso del negativo hacia la bobina del relé. Entonces la bobina del relé me va a quedar con positivo por abajo y negativo por arriba. Entonces, estando polarizada la bobina, lo que va a hacer es que se cierra este contacto. Entonces, la corriente que venía aquí de la batería pasa al fusible, atraviesa y llega al 30, va a salir por el 87 y voy a activar mi ventilador. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy logrando? Con este interruptor térmico que es pequeño, activo el relé y el relé hace el trabajo pesado a través de su contacto. Este contacto, pues hay relés de 30 amperios, de 50 amperios. Entonces este hace el trabajo pesado y toda la corriente que necesite este motor para funcionar adecuadamente, pues viene suministrada directamente de la batería, por lo que va a funcionar muy bien. Si yo suprimo el relé y de una vez, digamos que pongo este interruptor térmico a positivo y lo conecto directamente al ventilador, lo que va a suceder es que la corriente que necesita el ventilador tiene que atravesar el interruptor térmico y desde luego se va a dañar porque este interruptor no está hecho para soportar la corriente que consume un ventilador. Por ello la solución del relé es muy práctica en este caso. Veamos otro ejemplo para el circuito de las luces bajas y altas del vehículo. Aquí tenemos los faros, están conectados a tierra, y los dos cables que llegan al faro, un cable para la luz baja y un cable para la luz alta. Veamos entonces el caso de la luz baja. Aquí tenemos la batería, la caja de fusibles, alimenta aquí al interruptor con el que voy a activar las luces, y voy a suponer que lo tengo en posición de luz baja. Entonces muevo mi interruptor y la corriente viene acá a la bobina, al 86 en este caso, y el 85 lo tengo a tierra. Entonces, cuando llegue la corriente al 86 de la activación del switch del interruptor, entonces se va a activar el relé, es decir, va a haber conmutación, y lo que estaba entrando por el 30, que es corriente, ahora va a salir por el 87 y me va a activar las bombillas. ¿Listo? Aquí tengo un puente directo entre el 87A y el 30, es decir, la salida de este relé, en este caso la salida directa, cuando está desactivado, va a puentearse con el otro relé, de tal forma que si yo tengo activado la luz baja, entonces no habrá corriente acá en la luz alta, es decir, no puedo activar la luz alta aunque quiera.
Listo, para activar la luz alta debo desactivar la luz baja. Al desactivar la luz baja con el interruptor, entonces esta corriente pasa por el 87A y llega al relé en este caso. Y con el interruptor, ahora sí, voy a poner luz alta, prende aquí el piloto en el tablero y le llega corriente a la bobina, al 86 nuevamente de este relé. El 85, igual que el otro, está a tierra, entonces el relé va a conmutar y la entrada de corriente, que en este caso es el 30, va a salir por el 87. Este relé es de 4 pines, no se necesita el de 5 en este caso, para este ejemplo. La salida de corriente va a dar a las bombillas y va a encender las bombillas en luz alta. Bueno, entonces aquí la novedad está en que el relé de 5 pines, ojo, se utilizó como puente para el relé, para alimentar el relé de 4 pines. Puede darse el caso en el vehículo que la alimentación, de hecho de la forma más tradicional, la alimentación del relé por el 30 es independiente para cada uno. Es decir, esta corriente del 30 de este relé es independiente de esta corriente del 30, no están así puenteados en serie como en este caso. Pero pues aquí me sirve este ejemplo porque me permite aplicar la utilidad de este relé de 5 pines. Bueno, veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos la computadora automotriz y se ha propuesto este circuito como seguridad para bloquear la computadora para que el vehículo no encienda. Entonces, veámoslos. Aquí tengo la corriente, faltó unir aquí el cablecito. Entonces pasa la corriente, llega al 30, sale directamente por el 87A y alimenta la computadora. Es decir, el vehículo ahí prendería porque la computadora está energizada. Cuando decida retirarme del vehículo, entonces activo este switch oculto, por allá donde yo lo quiera esconder. Al activar este switch oculto, entonces mando una señal negativa hacia el 85. Como la bobina del relé está normalmente energizada, entonces queda con más y menos. Y el relé lo que hace es conmutar hacia la salida 87, que me va a generar aquí el ruido de una alarma. Entonces, lo que quiero dar a entender con esta aplicación es que cuando el sistema está desarmado, el vehículo va a funcionar. Y cuando el sistema va armado, está armado, o sea, activo este switch, el motor no va a funcionar porque voy a suprimir o voy a quitar la corriente de la computadora, pero a la vez voy a generar un ruido en una alarma, pues para indicar que está armado el sistema. Para que fuese práctico, pues tendríamos que rediseñarlo. Sin embargo, sirve muy bien para la aplicación de lo que quiero mostrar en este caso. Veamos entonces este último ejemplo de 3 relés. 3 relés con 2 ventiladores para entender el funcionamiento de los ventiladores en baja velocidad y en alta velocidad en el vehículo. Entonces simplemente cuando los ventiladores quedan en serie, como la fuente es de 12 voltios, entonces cada ventilador va a trabajar con 6 voltios y es también con 6 voltios. Entonces van a girar más lento, sería la velocidad baja. Y cuando los ventiladores queden conectados en paralelo, entonces aquí le van a llegar 12 voltios y aquí le van a llegar 12 voltios, van a girar mucho más rápido y desde luego van a refrigerar en menor tiempo el motor. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de 3 relés. Y aquí lo hemos, digamos para efectos educativos, hemos puesto un interruptor con 2 posiciones. Entonces cuando activo el de arriba, voy a activar la velocidad alta del ventilador. Y aquí en el de baja, entonces activo la velocidad baja del ventilador. Desde luego esto se reemplaza por un interruptor térmico. Veamos entonces el funcionamiento en el simulador. Listo, aquí tenemos el circuito. Ya se ha dibujado previamente en el software. Vamos a arrancar la simulación. Listo, ahí está todo energizado, pero no hay funcionamiento. Le he puesto aquí un voltímetro y aquí otro a cada motor, pues para mirar el voltaje. Activemos la baja velocidad. Entonces 5.95 son 12 voltios. 5.95, el voltaje restante es caída en los elementos. Ahí baja velocidad, o sea,
están en serie. Veámoslo. Positivo, 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 positivo. Atraviesa el ventilador. Sigue. Recuerde que en serie los elementos están conectados uno enseguida del otro. Aquí continúa, continúa, continúa. Aquí vamos. Y entra al otro motor y ahí sí llega a tierra. Es decir, quedó en serie. Un elemento, un motor está conectado a continuación del otro motor. Bien. Ahora vamos a ver en alta. 0 voltios en los voltímetros. Y quedaron ahora en paralelo. Quedaron a 12 voltios. Entonces, para este motor, veámoslo, por aquí le entra positivo y llega al motor y el motor tiene negativo, entonces 12 voltios. Ahora para este motor, por arriba le entra positivo y el negativo viene acá por medio del relé que ya se ha activado y le llega el negativo también directo al motor, entonces por ello tienen 12 voltios. Entonces, motores en serie, 6 voltios, baja velocidad. Motores en paralelo, 12 voltios, alta velocidad.